Creepypasta: la película de Minecraft, un lúgubre destino. Durante 1989, en el poblado de Charles, ocurrió un accidente catastrófico en que la mascota de una empresa de frituras sufrió lo que parecía ser un atentado. Solo se sabe que fue ocasionado por una explosión, pero nadie conoce el procedente. A excepción de Henry, un chico que apenas se había mudado al poblado, y ya tenía un cargo de conciencia que lo atormentaba. Él, la directora, y los testigos que habían en el patio de la escuela, sabían que Henry fue el responsable, pero su hermana Natalie, y quienes estaban adentro de la empresa en ese momento, eran ignorantes de eso, y era mejor que así se quedara, para que no la lleguen a despedir de su trabajo. Si mis ganas de crear provocan accidentes, entonces debo abandonar la ingeniería aeroespacial. Pensó para sí mismo, encerrado en su habitación, guardando todos sus objetos y herramientas. En lo que guardaba, encontró un objeto que había conseguido en la tienda de Garrett Garrison, quien le hizo el favor de hacerse pasar por su tutor y regresarlo a su casa. Lo que sostenía Henry era un cubo que emanaba un brillo celeste, y al tenerlo en sus manos, sentía que este lo llevaba a alguna parte. A causa del accidente en la empresa, evacuaron la zona, lo que permitió que Natalie pudiera regresar a casa, pero al entrar y llamar a su hermano, no recibiría respuesta, y al entrar a su habitación, entró el pánico al ver la ventana abierta, pero para su suerte, dejó un rastro de pizzas de papa. Ella siguió el rastro, llegando hasta una mina en ruinas. Al ingresar encontró a su hermano, quien avanzaba en contra de su voluntad. A causa del cubo, Natalie trató de separarlo, pero el orbe era más fuerte, y estaba siendo consumido por un portal. Los hermanos fueron absorbidos y transportados a un lugar desconocido. Ellos no lo sabían, pero habían entrado al Overworld. Los dos, en estado de confusión, discutían sobre lo que estaba ocurriendo, tanto que no se dieron cuenta que empezaba a anochecer, y pronto fueron perseguidos por criaturas hostiles. Lograron refugiarse en una torre que Henry en poco tiempo logró construir, pero no fue suficiente. Los monstruos empezaban a subir hasta la cima. Y sin previo aviso, apareció alguien al rescate, un hombre mayor con camisa celeste, y por lo visto mucha experiencia en combate. Terminado el problema de los monstruos, el hombre se presentó como Steve. Fue reconfortante para Henry y Natalie encontrar a alguien de su misma especie, y no tardaron en preguntarle todo lo relacionado al mundo que los rodeaba. Todo lo que tenían que saber era que este era un mundo donde podían construir lo que quisieran sin limitaciones, lo que alegró bastante a Henry, ya que este pudo fabricar nuevos objetos y herramientas en la mesa de trabajo. Esto incentivó dentro de su cabeza a tal vez quedarse en ese mundo, donde sus trabajos no tienen consecuencias negativas. Ahora que conocen todo lo que querían saber, dime, ¿tú fuiste el creador de esas estructuras? Henry respondió afirmativamente, pero únicamente confirmando la torre que construyó hace poco, pero esa había sido lo único que había hecho en ese mundo. Steve se mostró confundido. El joven sacó de su bolsillo el orbe, lo que confirmó que este y su hermana no habían pasado tanto tiempo como Steve estaba pensando. Verán, todo lo que ven aquí, fue hecho por mí, pero cuando exploraba por el mundo y por múltiples biomas, era sorprendido por construcciones que yo jamás había creado. La mayoría son templos que contienen trampas. Incluso esta aldea no fue hecha por mí, y no creo que hayan sido los aldeanos, porque jamás separan sus manos a menos que sea para hacer intercambios, y eso solo hace más misterioso el origen de la aldea. Al escuchar a Steve, Natalie diría que si este mundo oculta misterios potencialmente peligrosos, no valía la pena quedarse, pero Henry la convenció de que si bien no quedarse para siempre, al menos venir de vez en cuando, para que él siga siendo creativo. Llegaron a un acuerdo, en que si Henry le demostraba poder crear cosas sin generar un caos de por medio, le daría su aprobación. Con determinación, Henry le propuso a Steve viajar hacia los templos, y que con su ingenio encontrar una forma para descifrar sus trampas. La idea le pareció excelente. Sin perder tiempo, fueron a la casa de Steve, y la presentó destacando que la construyó con un blindaje de obsidiana, lo que le daba un toque elegante, robusto y mucha seguridad. Proporcionó a Henry y a Natalie los recursos y herramientas necesarios para la exploración y supervivencia. La primera zona a explorar era el templo marino, para lo cual Steve les enseñó a utilizar las pociones, pero el único inconveniente eran los guardianes que atacaban con los ojos, para lo cual Henry, usando materiales del Overworld y de la vida real, creó lentes para ver en el agua. Con esto Henry y Steve pudieron ingresar al templo y destruirlo sin dificultades para examinar cada habitación.
salieron del agua felices de su hazaña, y de las recompensas que encontraron en cada habitación, siendo diamantes, oro, huesos, esmeraldas, y 7 perlas de Enderman modificadas con un tono claro y semiverde, pero seguramente fue por haber estado tanto tiempo en agua, y lo más enigmático era un libro con algo escrito. Ya no hay nada que hacer, las lluvias no parecen parar, empiezo a creer que es un castigo por todo lo que hice, por aquella civilización subterránea silenciosa y su sistema complejo de minas, lamento tanto haberlos condenado al invocar a aquella bestia, lo único que me queda es ahogarme en mi propio templo, que representa mi grandeza, y por lo mismo, me ahogaré por mi ego, de querer ser el mejor. El libro confirmó la teoría de Steve, quien sea que escribió este libro fue el mismo que construyó los demás templos, por lo que si inspeccionaban los templos restantes, encontrarán más información de este sujeto misterioso. No obstante, no quitaba el hecho de que estaban desconcertados por algunas afirmaciones del texto, como una civilización de la cual Steve no tenía conocimiento en el Overworld. Acto seguido, viajaron a la jungla, sofocados por la abundancia de naturaleza, se les hizo complicado moverse, hasta que encontraron el templo, pero Steve les advirtió que a la hora de entrar, serían recibidos por flechas. Al escuchar eso, Natalie sugirió que debía haber un mecanismo detrás de las trampas y que solo había que romper los circuitos para detener los disparos, lo que dejó sorprendido a su hermano, y la felicitó de también tener un instinto creativo. Los hermanos se dieron cuenta que el templo estaba hecho de piedra, por lo que con un pico sería fácil romper las paredes, con algo de dificultad lograron atravesar los muros, rompiendo internamente las trampas, dándole el paso a Steve para recolectar el tesoro que se hallaba al final del camino. Este tesoro era más extraño, por ser únicamente un libro con texto, reunidos se disponen a leer. Lo único que quería era refugiarme, pero no tomé en cuenta que no podría escapar de mi propia trampa, ahora estoy escondida en mi propio templo, supongo que no pude hacerle honor a la única cualidad a la que dependía, mi ingenio. Pero el miedo es más fuerte, me aterra saber quiénes fueron los constructores de esas minas abandonadas, solo estoy segura que son más fuertes que yo. El texto los dejó desconcertados, ya que daba a entender que quien sea que había construido el templo de la jungla, no había sido el mismo quien construyó los demás templos, y aparentemente, había sido escrito después del primer libro que encontraron. Pero había un último que inspeccionar, y era el del desierto. Para eso fueron por medio de carriles, lo cual aprovecharon para preguntarle a Steve sobre los libros. Les juro que no tenía idea de una sociedad subterránea, yo he inspeccionado cientos de cuevas, pero en ninguna he encontrado algo así como una civilización o ciudad silenciosa. Dentro del templo desértico, y con el testimonio de Steve, que siempre que encontraba uno de estos templos, en el centro provocaba una explosión, Henry determina que hay que picar en cualquier parte menos el centro, dicho y hecho, excavó hasta caer en el reducido espacio rodeado de cofres, se movió con cuidado de no pisar el plato de presión, y recolectó todo lo que había en cada cofre. Al regresar con ayuda de una cuerda, enseña que lo único que encontró eran huesos, carne podrida, oro y 6 perlas de Ender modificadas, junto con otro libro. Juro que quien sea que haya construido el templo de la jungla y del mar, quieren de igual manera mis tesoros, y no se los permitiré, y si de alguna manera lo logran, espero que hayan caído en un templo falso. Todo iba encajando como piezas de rompecabezas, y solo podía significar una cosa. Steve siempre estuvo solo, pero antes de él, hubieron otros constructores. Regresaron a la aldea con toda la información y objetos recolectados, con un sabor amargo. No entiendo por qué esas personas estaban tan obsesionadas con ocultarse, ¿acaso hay algo en el Overworld que amenaza a todos los constructores? Eso asustó levemente a Natalie, quien se acercó levemente a su hermano. A medida que caminaban, la mochila de Henry empezaba a moverse, se trataban de los ojos del Ender modificados, en un intento de sujetarlos, uno terminó filtrándose, para luego volar hacia arriba, en una dirección específica, para explotar, y sus restos caer en el pozo de agua de la aldea. Henry y Natalie sujetaban la mochila debido a que estos ojos modificados parecían querer unirse al pozo de agua, como si se tratara de un imán, lo que le dio una idea a Steve. Este pozo siempre me dio escalofríos, tal vez esconde algo importante, y los ojos nos darán la respuesta.
sacó bloques de esponjas que había obtenido del templo marino, comenzando a secar el pozo de agua, simultáneamente construyendo una escalera en dirección hacia abajo, todo mientras los ojos modificados seguían moviéndose. El equipo de 3 empezaban a descender poco a poco, hasta que se vieron enfrente de una puerta, que los llevaba a una especie de laberinto, pero con ayuda de los ojos modificados, fueron guiados a la habitación más importante. El portal de Len. Los ojos, sin poder contenerse, finalmente se escaparon de la mochila, y de manera casi automática se colocaron en cada hueco que tenía cada bloque que conformaba el portal, lo que desembocó en la formación de un portal semejante al que conectaba el mundo real con el overworld. Steve no quería poner en riesgo la vida de las 2 personas que se habían animado a conocerlo y acompañarlo, a lo cual se amarró una cuerda y les pidió que se quedaran en la superficie, mientras él exploraba la dimensión de Len. No sé a dónde me lleve, pero de lo que estoy seguro es que aquí se encuentra el fin del misterio de los constructores, dijo con seguridad, para luego ingresar de un salto al portal púrpura. Lo primero que vio fue un cielo oscuro, y alrededor un vacío interminable, sin el más mínimo rastro de vida o de estructuras, ni siquiera artificiales ni naturales, ni una montaña, ni un árbol, ni una nube, únicamente soledad y un silencio tan profundo, que podía escuchar sus pasos como ruido fuerte, e incluso, capaz de percibir el latir de su corazón. Avanzaba a paso lento, sin poder evitar observar a sus espaldas cada tanto, no importaba el hecho que todo estuviera vacío, eso solo le daba más razones para tener miedo, de que algo se oculte en esas lejanías interminables. De alguna manera, Steve podía sentir una sensación de familiaridad en aquel entorno vacío, sentía como si estuviera acercándose a algo que ya conocía, y solo hizo falta inspeccionar un par de metros a la redonda, para corroborar sus instintos. No podía ser una coincidencia, lo que tenía delante suyo solo podía tratarse de su fortaleza blindada con obsidiana. No solo la forma que tenía iba de acuerdo a la que él había construido, también la ubicación hacía lógica. Si el portal de Len se encontraba cerca de la aldea, y su fortaleza estaba de igual manera cerca de la aldea, era como si lo que estuviera viendo los restos de su fortaleza, la cual sobrevivió con el paso del tiempo gracias a la resistencia de la obsidiana. Pero eso implicaba una cosa. El futuro del Overworld era la nada absoluta. ¿Cómo podía ser que todo empezara como un lugar tan vivo para terminar en esto? Steve podía sentir como toda la situación lo estaba mareando, casi al borde del desmayo, pero trató de hacer fuerzas para mantenerse de pie. Había una última cosa que quería conocer acerca de este futuro, y era su propio destino. Buscó la entrada secreta de su fortaleza para ingresar, y una vez dentro, fue invadido por una sensación extraña, una sensación de soledad que se da cuando un lugar que antes era portador de vida, ahora es la ausencia de lo que solía portar. Ahora las paredes estaban desgastadas, las pinturas caídas, el polvo impregnado en cada parte, pero eso era solo el primer piso, hace falta inspeccionar su búnker. Todo era más deprimente, los cofres de comida estaban abiertos, y la comida ya estaba gastada y mordisqueada. Conociéndose a sí mismo, determina que la consumió no por necesidad, sino por ansiedad. Pero lo más importante, era una pila de huesos acompañada de un libro, que parecía ser el último en la cronología de libros de constructores. Lo tomó entre sus manos, y con un nudo en la garganta, y un profundo peso en el pecho, empezó a leerlo. Mi ambición de crear la granja de Mors más grande del mundo me llevó a todo esto. Puedo jurar que los monstruos siguen ahí, nunca los veo pero los siento, siempre los escucho, o al menos me gustaría creer que mis sentidos siguen en buen estado. Supongo que volví al inicio de mi vida, aislado de un mundo que siento será cruel conmigo, pero ya no quiero arriesgarme, y prefiero seguir aquí. Así que esta es la razón por la que los demás constructores se mantenían en sus templos. Ante el descubrimiento, procedió a dar marcha atrás, y regresar al portal de Len. Con ayuda de Natalie y Henry, lo sacaron jalándolo de la cuerda, pero el ambiente se tornó serio por la actitud desanimada de Steve. ¿Había ahí adentro? Nada, no había nada, todo lo que existía en el Overworld, dejó de existir. Ahora que lo recuerdo, había visto más portales del Overworld, todos apagados, a excepción del mío, que se mantenía gracias al cubo. De hecho, Steve, conseguí el cubo en una tienda de videojuegos. El dueño dijo que lo consiguió en una venta de garajes, donde se venden objetos extraídos de casas desalojadas.
En ese momento, Steve entendió que había descuidado el tiempo que pasaba en el Overworld, lo que provocó que su casa con el tiempo se dé por abandonada, y sus objetos donados. No puedo creer que me aislé por tanto tiempo en este mundo. Pero todavía estás a tiempo, puedes regresar al mundo y mostrar tus habilidades de construcción. Las palabras de Henry fueron motivadoras para regresar al portal del Overworld. Nunca pensé en irme de este mundo, pero supongo que debo hacerlo, si no quiero condenarme a mí, ni a este hermoso mundo a un lúgubre destino.